Ilusión, inocencia y buenas voluntades se han fusionado este martes en las Cortes de Aragón. Alrededor de 60 alumnos aragoneses han sido diputados por un día, una iniciativa incluida en el programa educativo Abraza tus valores de aldeas infantiles. Opiniones sin contaminar y espontaneidad eran dos de los aspectos claves que se esperaban de esta jornada. Sorpresas, rumor de agua clara, opiniones sin contaminar, niños, cosas espontáneas. Verdades simples, sol, tierra, mar, agua, aire, arena, cosas comprensibles, cosas comunicadas emocionalmente. Y esperamos que esto nos vuelva a reafirmar en la importancia que tiene para la sociedad en general y para, absoluta para todo el mundo, el fijar, y como dice la Real Academia, fijar, lustrar y en lo posible dar esplendor a través del ejercicio de los valores. El valor sobre el que se ha trabajado en esta edición número 16 es la familia, aunque otro de los objetivos es acercar a los niños a la política. En primer lugar, hoy en día que también existe una desafección entre lo que es la sociedad civil con lo que es la política en general, pues es abrir a la sociedad y abrir, ya digo, lo que representan las Cortes, lo que representa la democracia en una sociedad occidental como la que estamos. Aprender a apreciar lo que se tiene, conformarse con lo que dan los padres o respetarlos son algunas de las cosas que los protagonistas de la jornada han aprendido. Pues hablar sobre la familia. Embotar la idea, el compromiso que mejor te parezca, el de ayudar en las tareas de casa para que los padres puedan descansar y tener más tiempo libre para pasarlo juntos. Pues que los niños tienen que ser amados y los pueblos tienen que no pelearse. Es a cuidar a los padres, a no portarse mal, a conformarse con lo que te dan. Pues que seremos educados con nuestros padres y también si vamos a casa de otra familia. Los 60 alumnos que han disfrutado de esta jornada pertenecen a 3 centros diferentes, uno de cada provincia de la comunidad autónoma, y representan a los 2.800 niños que han participado en todo Aragón en este programa de aldeas infantiles.